ustedes el apóstol José Gregorio González Aparicio. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, con la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por toda parte, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estando entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, y nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Den un fuerte aplauso al Señor. Alaba la gloria del Señor, alaba la gloria del Señor. Gracias por nuestro Padre amado. Levanta tu mano a Dios, que está y dale la gloria al Señor, porque Él ha permitido que estemos nosotros aquí en su casa, Padre, creyendo que nadie puede conocer a Cristo si no es por tu revelación, mi Dios amado. Gracias, Padre amado. Si no es por ti, si no es por tu Hijo, Señor, no estuviéramos aquí en este lugar. Pero desde mucho antes de la fundación del mundo, ya tú nos habías pensado, ya tú nos habías, Señor, diseñado a cada uno de nosotros. Cierra tus ojos y adora que Él está en medio nuestros, hermano. Padre, aquí estamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Te rogamos, Espíritu Santo, queremos conocerte cada día. Te rogamos, Señor, a que podamos entrar en la estación de Dios, en que nosotros podamos entrar, Señor, en tu revelación, en que nosotros podamos entrar en tu sabiduría, para que los ojos, Señor, de tus hijos amados, Señor, sean aperturados, sean abiertos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y en esta mañana, mi Dios, rogamos por una comunión, Señor, más profunda contigo, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y que tu Espíritu Santo nos haga profundizar en el río de Dios. Te rogamos, Señor, tener un entendimiento más claro de Cristo. Te rogamos, Señor,
un entendimiento más certero en la obra y del carácter del Espíritu Santo. Señor, perdona, Señor, si hemos, Señor, errado en el blanco. Perdónanos, Señor, en esta hora por nuestra ignorancia, porque a veces, Señor, hay cosas en el nuevo pacto que no conocemos, Señor, que hemos ignorado, Padre. Te pedimos, Señor, que nos perdone por no entender muchas veces el pacto en que vivimos, Señor. Perdónanos por no comprender la operación, esa operación gloriosa de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, diga conmigo gracias. Diga gracias. Gracias por mi familia. Gracias por mi vida. Te ruego, Espíritu Santo, que me permita conocerte aún más a ti y ser absorbido por ti de tal manera que yo pueda proceder cada día en mi hablar, en mis prioridades, pensar en decisiones certeras en Cristo Jesús. Ayúdame, Padre, en esta mañana. Espíritu Santo, ayúdanos a cada uno de nosotros ser gobernado por ti en el nombre de Jesús, y clamamos la operación del Espíritu Santo en cada uno de los santos que están aquí presentes, en cada uno, Señor, de tus hijos, mi Dios. Clamamos la operación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para poder ser transformados, para poder ser regenerados, Señor, cada día en nuestros pensamientos, en nuestra mente natural se acople cada día a la mente de Cristo, Señor, que ya está en nosotros, y ser transformado, ser transfigurado, mi Dios, a la operación de tu Espíritu. Que esta generación, Señor, sea una generación entendida en medio de estos tiempos que estamos viviendo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Denle fuerte palmas a Cristo. La Biblia nos habla que los hijos de Dios tienen un tesoro. Dígale a quien tiene al lado, tú tienes un tesoro. Porque tú eres un vaso de barro. Dígale a quien tiene al lado, ¿para qué el vaso de barro? ¿Usted no se lo ha preguntado, hermano? ¿Por qué Dios compara que ese tesoro está en un vaso y que ese vaso es de barro? ¿Qué quiere decir Dios con todo esto? Lo que dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estando atribulados en todos, mas no angustiado, en apuro, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Den un fuerte aplauso al Señor. En la iglesia de Cristo estaban aconteciendo problemas, y en esos problemas la iglesia, hermano, no estaba haciendo la efectividad que debía de ser en su época, porque la iglesia se estaba contaminando. Y díganle a que tiene al lado, se estaba contaminando, se estaba corrompiendo, porque muchas veces nosotros creemos que la iglesia es mía, y díganle a su hermano, la iglesia es de Jesucristo.
Y tú y yo tenemos que entender estas cosas, porque así como en el tiempo de la iglesia de Corinto habían sucedido estas cosas, hoy en día, hermano, la iglesia está sufriendo también embates del enemigo y la corrupción, la vieja levadura se han estado infiltrando dentro de la comunidad del cuerpo de Cristo. Y dígale a su hermano, yo y tú y yo tenemos que estar alerta. Dígale a su hermano, tenemos que estar alertas. Tenemos que estar apercibidos. Porque la inmoralidad, hermano, produce pecado y el pecado da a luz la muerte. Y díganle a su hermano, y tenemos que tener cuidado de esas cosas, porque ya tú y yo tenemos la vida eterna. Tenemos, hermano, que ser agradecidos de Dios. Tenemos que darle gracias a Dios, porque aún, hermano, Dios continúa trabajando en cada uno de nosotros. Díganle a su hermano, Dios todavía no ha terminado contigo. Dios todavía no ha terminado conmigo, iglesia. Y aunque había problemas en la iglesia de Corinto, hermano, había inmoralidad en la iglesia, porque ellos se jactaban de muchas cosas. Había orgullo, había celos entre los hermanos y hasta celo ministerial. Y dígale al que tiene al lado, el celo es peligroso. Porque el celo, hermano, es pecado y nos hace, hermano, llevarnos a una rebeldía. Y dígale a su hermano que tiene al lado, tenemos que cuidarnos de esta cosa. Del celo perverso que puede destruirte a ti. El celo, hermano, produce en nuestras vidas cosas, deseos que no provienen del Padre, porque el celo viene y da también un acompañante que se llama la envidia. Y dígale a su hermano, cuando una persona es envidiosa es porque nunca ha trabajado para tener lo que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando viene el celo, cuando viene la envidia, viene a destruir, hermano. Pero dígale a su hermano que tiene al lado, tú y yo no somos de los que retrocedemos. Tú y yo somos de los que avanzamos. Tú y yo somos de los que dice, yo tengo un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios no me ha dado a mí espíritu de cobardía. Porque el Espíritu de Dios está dentro de ti, está sobre ti y Él acabará la obra en tu vida y en la mía. Y esos celos, hermano, esas envidias, estaban atacando y dañan, hermano, la obra de Dios. Son como aquellas sombras pequeñas que van minando la casa. Y cuando te habla el autor del libro que las sombras pequeñas van minando la casa, te destruyen la vida, te destruyen, hermano, el fruto de lo que Dios está haciendo. Abraza a su hermano que tiene aquí al lado. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. No estés buscando el reconocimiento del hombre. Porque el hombre, hermano, en sí no trae nada bueno, pero el hombre que está en Cristo puede ser un instrumento pacificador, puede ser un instrumento, hermano, de vida, puede ser un instrumento sanador a través del nombre de Cristo. Por eso, hermano, la iglesia de Corinto estaba atacando al apóstol Pablo. Le estaban calumniando por predicar doctrinas de demonios. Pero déjeme decirle, el apóstol Pablo se levantó con poder. El apóstol Pablo defendió su llamado, defendió el ministerio, pero algunos le seguían latentemente, fervorosamente, pero otros, hermanos, estaban haciendo la obra de Satanás.
Porque todo lo que trae, dígale a su hermano, división, no es de Dios, es de Satanás. Y los primeros capítulos de esta carta, Pablo defiende su ministerio, defiende su llamado que Dios le había dado. Y yo quiero entrar, hermano, y que usted tenga en mente todo esto, lo que hemos hablado hasta este momento. Porque en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7 dice: tenemos este tesoro en vaso de barro. Y si leemos los versículos anteriores de 2 de Corintios, capítulo 4, verso 6, mira lo que dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de la tierra. Puesto, hermano, que Dios dijo que haya la luz en la oscuridad. Y esto me hace a mí recordar desde el principio lo que el Señor habla en Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y cuando Pablo hace esta connotación, hermano, de que resplandiera la luz entre las tinieblas, se está refiriendo del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo simplemente vino a esta tierra a enseñarnos la verdad, a enseñarnos la luz. Y dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y cuando en esta mañana tienen en su corazón esa verdad, son portadores de esa verdad. El mismo Pilato dijo que esa es la verdad. Él estaba confrontado. Él le decía: ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú? Y Jesús mismo: tú mismo lo has dicho, pero para esto yo he nacido. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay alguien en esta casa que dice amén. El Evangelio de Cristo, hermano, está aquí para revelarnos la verdad y quitar, hermano, a través de esa verdad lo que es el engaño, porque el engaño trae tiniebla, el engaño trae la muerte. A Jesús vino a traer a través de su Evangelio vivo la vida, la luz. Y dígale a su hermano que tiene al lado: tenemos esa vasija de barro. Cuando el Evangelio de Jesús dice lo que tenemos en vasija de barro, esta era vasija de barro cocida, y esa vasija de barro, para que nunca se nos olviden, tenía características muy particulares en esa época, y era que ellas eran baratas y que eran frágiles. Así es nuestra vida, frágil. No podemos nosotros descuidar una salvación tan grande. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Una salvación, hermano, totalmente gratuita, por medio de su gracia, porque el justo por su fe vivirá. Y dígale a su hermano: tengamos que vivir nuestra vida eterna feliz en esta tierra, disfrutarla, darle la gloria a Dios por todas las cosas que Él nos ha dado, porque nuestra vida, hermano, es frágil, son rompibles y sobre todo, hermano, fácilmente de ser reemplazables. Y hoy en día, hermano, muchas personas se suben en plataformas, en un pedestal, considerándose que son los mejores del mundo, considerándose, amados hermanos de la fe, que ellos son los mejores, y como decimos en Venezuela, la última Coca-Cola en el desierto. Y dígale al que tiene al lado: Dios no trabaja con ese tipo de personas. Dios
Dios no trabaja con ese tipo de personas. Porque Dios mira al altivo de lejos, mas el humilde Dios lo atiende, mas el humilde Dios lo ama, porque la humildad es fruto del Espíritu Santo. Dije que la humildad es fruto del Espíritu Santo. Pero sin embargo, hermano, lamentablemente muchas veces esto se mete en la congregación de los santos. Díganle al que tiene al lado, yo, tengamos cuidado. Diga, tenga cuidado. No te vayas por ese camino que no conviene, porque la jactancia, el creer lo mejor que los demás, nos va a conllevar, hermano, a camino de muerte. El mismo proverbista dijo, hay camino en la vida que al hombre le parece recto, mas su fin son camino de muerte. Ni siquiera Pablo, hermano, se consideraba lo mejor. Un hombre, hermano, que aprendió a los pies de Gamaliel, un doctor, hermano, en la palabra de Dios en cuanto a la ley de Moisés se refiere. Un hombre, hermano, que lo sabía todo. Él no se consideraba el mejor, porque él sabía, hermano, que no era él, que el poder que estaba fluyendo en esa vasija no provenía de él, porque él sabía que lo importante de la vasija de barro que tipifica la vida del ser humano no era, hermano, su excelencia, sino era la excelencia de Pablo, el contenido que estaba dentro, el poder del evangelio mismo de Jesucristo. Hay alguien en esta casa que dice amén. Un hombre que lo tenía todo para jactarse en sí mismo, hermano, podemos ser estudiados, hermano, podemos tener todo el dinero del mundo, pero no estar feliz. Podemos, hermano, tener una mejor casa, podemos tener un mejor carro, pero no tener un hogar feliz. La felicidad, hermano, no te lo trae el dinero, aunque sí es importante para ser un vehículo para tú poder conseguir las cosas para el propósito eterno del Padre. Pero Dios utiliza ese vehículo, ese dinero, para que la obra de Dios siga avanzando, para que su evangelio siga avanzando. Y Dios levantará hombres y mujeres, aleluya, con corazones generosos. La iglesia de Corinto, hermano, era una iglesia muy pudiente, una iglesia que lo tenía todo, pero el que sostenía el ministerio del apóstol Pablo eran las iglesias menores. Cuando hablamos de las iglesias menores, eran las que tenían escasos recursos económicos, pero ellos habían entendido que no eran los recursos económicos, pero que su fuerza, su mantenimiento venía, aleluya, del Padre de las luces, venía de Jesucristo. Y sin embargo, estas iglesias menores sostenían el ministerio del apóstol Pablo. Segunda de Corintios 4, versículo 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo corto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 20 al 27. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropecedero, pero para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy mucho sabio según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Pero, ¿por qué Pablo se describe así? Pablo, siendo hermano judío, siendo Pablo, hermano, un doctor de la ley, como les dije, aprendió de los mejores maestros a los pies de Gamaliel. Y sin embargo el apóstol Pablo, hermano, se consideraba un siervo inútil, porque él sabía, hermano, que lo que él tenía no provenía de él, sino provenía de Jesucristo. Pablo, hermano, él entendió que él persiguió a su iglesia. Disfrutó la muerte del diácono Esteban. Y Esteban allí, hermano, viendo los cielos abiertos, Esteban dijo: veo los cielos abiertos, y a la diestra del Padre está Jesucristo. Para los judíos, hermano, esto era herejía. Pero para todas estas cosas, hermano, Dios tiene propósito. Dígale al que tiene al lado: hermano, entiende lo que Dios está hablando a tu vida. Dígale a su hermano: ¿entiende lo que Dios está hablando a tu vida? Dios tiene propósito, hermano, en tu corazón. Toca al que tiene al lado, dígale: yo, hermano. Toca al que tiene atrás. Dios tiene propósito en tu vida, y Él la va a terminar. Pero Dios quiere que tú entiendas que tú tienes la excelencia. Y la excelencia, hermano, que nunca se te olvide, no proviene de ti, sino proviene del poder de Jesucristo. Por eso Pablo lo dijo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8-9. Para que la excelencia del poder sea de Dios, y díganle a su hermano: y no de nosotros, que estando tribulados en todo, mas no angustiados en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El apóstol Pablo nos habla así para demostrar que la salvación de las personas y que la gente que haya sido convertido no era un método suyo, no era porque él sabía de teología, era porque él simplemente se dejaba usar por el poder que estaba dentro de él, que se llama Jesucristo. Por eso Pablo dijo: por lo cual creí, por lo cual también hablé. Pablo sabía que ese poder provenía de Dios, y que él, hermano, él hablaba que aunque él se encontraba atribulado, en apuro, perseguido, derribado, él demostraba que su debilidad no la iba a invalidar a él, porque el poder de Cristo lo levantaba. El poder de Cristo lo fortalecía. Por eso más adelante, en Filipenses 4:13, en una de las prisiones de Pablo, él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso en 2 de Corintios 4:10-12 dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús,
para que también la vida de Jesús manifieste en nuestra carne mortal, de tal manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida. Pablo sabía que anunciar el Evangelio de Jesucristo provocaba sufrimiento, pero a través de ese sufrimiento también provocaba la vida. Hay cuestiones en nuestro caminar que van a suceder en nuestra vida que quizás no vamos a entender, pero el asunto está, hermano, que usted y yo entendamos y que tengamos la convicción que aunque pasemos por esos momentos difíciles, el Señor tiene el control de nosotros. Dije que el Señor tiene el control de nosotros y nosotros tenemos que ser entendidos en estos tiempos y entender, hermano, que Dios está contigo. Pablo sabía todas estas cosas, iglesia, pero sin embargo él se extendía a lo que estaba adelante. Aunque él sabía que era menospreciado, aunque él sabía que estaba sufriendo, Jesús era manifestado, Jesús era demostrado con su vida. Hay cosas que usted dice, yo no voy a hablar más a este vecino. ¿A cuánto le ha pasado, hermano? ¿Para qué voy a perder tiempo hablando de esa persona? ¿A cuánto le ha pasado, hermano? Porque tú crees que tú eres el que tiene el poder, el que tú eres el que lo va a salvar. Pero cuando tú y yo entendemos que la excelencia, aleluya, no viene de ti, sino viene de lo que está dentro de ti, hay compasión dentro de tu vida y tú predicas el mensaje de salvación. Por eso, hermano, el apóstol Pablo hablaba en 2 Corintios 4, 16, 18. Por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La razón, hermanos, de que Pablo no desmayaba era porque él tenía su confianza en Cristo. ¿Cuánto tiene su confianza en Cristo en esta mañana? Entonces tú no tienes que desmayar. Dígale a su hermano, tú no tienes que desmayar. Dígale a su hermano, entiende que tú tienes ese tesoro dentro de ti. Ese tesoro se llama el Evangelio. Ese tesoro se llama la salvación. Ese tesoro se llama Jesucristo. Todo lo que podía pasar, hermano, Pablo entendía, era temporal. Pero todo lo que él podía, gloria al Señor, ganar comparado a la salvación era la vida eterna. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto a nosotros? Así como Pablo, amada iglesia, tenía este tesoro, todo aquel a quien Cristo transformó y está reformando sus pensamientos y se arrepintió en sus pecados, también tiene ese tesoro. ¿Cómo tiene ese tesoro en su vida? Quiero que usted se ponga de pie, amada iglesia. Porque aunque seamos frágiles, aunque seamos excusables, esto aún sigue aumentando la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque aunque somos débiles y frágiles, dile que tiene al lado, sí, pero la gloria de Dios va en aumento en nuestras vidas, en gloria y en poder. Den un fuerte aplauso a este día. Hoy en día muchos quieren sentirse importantes y glorioso es que siendo de esta manera Dios nos eligió y nos salvó. Dios nos sacó del anonimato y nos puso el Señor un nombre nuevo. Mío eres tú. Si todavía hoy tú no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el día de tu salvación.
Aunque tú te sientas insignificante, hoy Dios te dice, hoy yo te dignifico. Alabado sea el nombre de Jesús. La salvación es hoy, la salvación es hoy, la salvación es hoy, la salvación es gratuita, la salvación es por gracia, nadie se lo merece, usted no tiene que hacer absolutamente nada, ya Cristo todo lo pagó por ti a precio de sangre. Segunda de Corintios 4:15 dice, porque estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Nuestra gran comisión, predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional.